¿De qué trata? ISO 45001-2018 es la primera norma internacional para la gestión de la salud y seguridad laboral, de acuerdo al sitio web de ISO. ¿Qué fue de la norma OSAS 18001 que ha existido alrededor de los últimos 19 años? Era una norma británica usada internacionalmente, la cual será reemplazada por ISO 45001 y luego OSAS 18001 será retirada. ¿Por qué necesitamos una norma internacional? Al mismo tiempo que se desarrollaba ISO 45001, la Organización Internacional del Trabajo estimaba que 2.3 millones de personas mueren cada año por accidentes e incidentes relacionados con el trabajo. Estas estadísticas demuestran que existe la necesidad inmediata de que las organizaciones alrededor del mundo mejoren su sistema de gestión de salud y seguridad laboral, y esto solo crecerá en el futuro. Introducción, sección 4. El enfoque del sistema de gestión de OSAS aplicado a la norma ISO 45001 se basa en el concepto de planear, hacer, revisar y actuar, PDCA por sus siglas en inglés. Introducción, sección 5. La norma de ISO 45001 no incluye requisitos específicos de otros temas, como los de calidad, responsabilidad social, medio ambiente, seguridad o administración financiera, aunque sus elementos pueden ser alineados o integrados con otros sistemas de gestión. ISO 45001 cumple con los requisitos de ISO para las normas de sistema de gestión. Estos requisitos incluyen la estructura de alto nivel, el texto central idéntico y los términos comunes con las definiciones centrales, diseñados para beneficiar a los usuarios que implementan las múltiples normas de sistema de gestión de ISO. Introducción, sección 5. La estructura de alto nivel. La norma tiene la misma estructura que ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015, y también comparte algo de la misma terminología. Esto hará más fácil integrar la gestión de OSAS en el sistema de gestión integral. ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Una comparación lado a lado de ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 e ISO 45001 le dará una buena imagen donde ocurre la superposición y donde están las diferencias. Las normas están diseñadas para alinearse para un sistema de gestión integral. Términos y definiciones. 3.2. Partes interesadas. Término predilecto. Accionistas, término admitido. Persona u organización que pueda afectar, ser afectado o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad. 3.3. Trabajador. Persona que desempeña tareas o actividades relacionadas con el trabajo y que participan en el control de la organización. 3.1. Nota 1 a la entrada. Las personas que desempeñan tareas o actividades relacionadas con el trabajo bajo arreglos diversos regularmente son sin paga, de forma temporal, intermitente o estacional, casualmente o en el tiempo parcial. Nota 2 a la entrada. Trabajadores incluidos en la alta dirección. 3.12 Gerentes y no gerentes. Nota 3 a la entrada. Las actividades relacionadas o el trabajo realizado bajo el control de la organización pueden ser realizadas por un trabajador empleado de la organización, trabajadores de proveedores externos, contratistas, trabajadores de agencias y otras personas en la medida en que las organizaciones realicen actividades relacionadas con el trabajo o trabajo de acuerdo al contexto de la organización. Términos y definiciones. 3.12 Alta dirección. Persona o grupo de personas quienes dirigen y controlan una organización. 3.1 en el más alto nivel. Nota 1 a la entrada. La alta dirección tiene el poder de delegar autoridad y proveer recursos a la organización siempre que se mantenga la responsabilidad final del sistema de gestión de OSAS. 3.11. 3.35 Incidente. Incidencia de que surja de o en el curso de un trabajo que pueda o resulte en lesiones y enfermedades. 3.18. Nota 1 a la entrada. Un incidente donde una lesión y mala salud ocurrieron a veces se refiere como un accidente. Nota 2 a la entrada. Un incidente donde no ocurrió una lesión y mala salud, pero tiene potencial de serlo, puede ser referido como un reporte de incidentes.
cerca del golpe o estuvo cerca. Nota 3 a la entrada. Si bien puede ser una o más no conformidades, 3.14 relacionadas con un incidente, también puede ocurrir un incidente donde no haya una no conformidad. También tenga en cuenta que la palabra considerar significa que es necesario pensar acerca de, pero puede ser rechazada, mientras que tomar en cuenta significa que es necesario pensar acerca de, pero no puede ser rechazado. Las palabras apropiado y aplicable no son intercambiables. Apropiado significa adecuado para e implica algún grado de libertad, mientras que aplicable significa relevante o posible de aplicar e implica que sí se puede hacer, se hará. La norma internacional ISO 45001 usa el término partes interesadas. El término de accionista es sinónimo ya que representa el mismo concepto. Cuatro, contexto de la organización. ISO 45001 dice: comprensión de la organización y de su contexto. Esto significa, la intención de esta cláusula es que la organización obtenga un entendimiento de los problemas positivos y negativos que deben considerar al establecer su sistema de gestión OSA. En la norma ISO 45001, una organización tiene que ver más allá de sus problemas inmediatos de salud y tomar en cuenta lo que la sociedad en general espera de ella. Las organizaciones tienen que pensar acerca de sus contratistas y proveedores, así como también, por ejemplo, cómo su trabajo puede afectar a sus vecinos en el área cercana. Esto es más amplio que solo enfocarse en las condiciones de los empleados internos y significa que las organizaciones no pueden solo subcontratar el riesgo. Los problemas de interés son esos que afectan o pueden afectar la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos. Los problemas pueden incluir condiciones, características o circunstancias cambiantes que pueden afectar al sistema de gestión de OSAS. Por ejemplo, problemas del contexto externo, como entorno cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, económico y natural, y competidores del mercado, ya sean internacionales, nacionales, regionales o locales. Introducción de nuevos competidores, contratistas, proveedores, socios y prestadores, nuevas tecnologías, nuevas leyes y la aparición de nuevas ocupaciones. Nuevo conocimiento en productos y sus efectos en la salud y seguridad. Principales impulsores y tendencias relevantes para la industria o sector que tienen impacto en la organización. Relaciones con y percepciones y valores de las partes externas interesadas. Cambios en relación con cualquiera de los anteriores. Problemas del contexto interno, como gobernanza, estructura organizacional, roles y responsabilidades, políticas, objetivos y estrategias que existen para alcanzarlos, las capacidades, comprensión en términos de recursos, conocimiento y competencia, por ejemplo, capital, tiempo, recursos humanos, procesos, sistemas y tecnologías. Sistemas de información, flujo de información y procesos de toma de decisión, ambos formal e informal. Introducción de nuevos productos, servicios, nuevas herramientas, nuevo software, nuevas premisas y equipamiento. Relaciones con y percepciones y valores de los trabajadores. La cultura organizacional, estándares, lineamientos y modelos adoptados por la organización. Arreglos de tiempo de trabajo, condiciones laborales, cambios en relación con cualquiera de los anteriores. Los problemas internos y externos que se determinan como parte del 4.1 comprensión del contexto pueden generar riesgos y oportunidades que pueden ser abordados y gestionados cuando lleguemos al 6.1.4. ISO 45001 dice: comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y partes interesadas. Esto significa, se espera que una organización comprenda las necesidades y expectativas expresadas de las partes interesadas, internas y externas que se han determinado como relevantes. ¿Quiénes son las partes interesadas? Las partes interesadas, además de los trabajadores, pueden incluir autoridades legales y regulatorias, local, regional, estado, provincia, nacional o internacional. Organizaciones matrices, proveedores, contratistas y subcontratistas,
representantes de trabajadores, organizaciones de trabajadores, sindicatos y organizaciones de empleados, propietarios, inversionistas, clientes, visitantes, comunidad local y vecinos de la organización y público en general. Clientes, medicina y otros servicios de la comunidad, medios de comunicación, academia, asociaciones empresariales y organizaciones no gubernamentales. Organizaciones de salud ocupacional y seguridad, profesionales de la salud ocupacional y profesionales del cuidado de la salud. Necesidades y expectativas de las partes interesadas se convierten en requisitos obligatorios para una organización si esa organización elige adoptarlas. Una vez que la organización las adopta, entonces se convierten en requisitos y deben ser consideradas cuando se planea y establece el sistema de gestión de OSAS. ISO 45001 dice: determinar el alcance del sistema de gestión de OSAS. Esto significa, usando la información contenida en el 4.1 y 4.2 y otros datos de planeación, determina y documenta lo que el sistema de gestión cubrirá y qué no va a cubrir. Una organización tiene que ser libre y flexible para definir los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de OSAS. Los límites y la aplicabilidad pueden incluir la totalidad de la organización o partes específicas de la organización, siempre que la gestión de la alta dirección tenga sus propias funciones, responsabilidades y autoridades para el establecimiento del sistema de gestión de OSAS. El alcance no puede ser usado para excluir actividades, productos y servicios que puedan impactar el desempeño de OSAS o de evadir los requisitos legales y otros requisitos. El alcance es una declaración práctica representativa de las operaciones de la organización, incluidas dentro de los límites de su sistema de gestión OSAS, que no debe incluir a error a las partes interesadas. ISO 45001 dice: Sistema de gestión OSAS. Esto significa: la organización conserva la autoridad, responsabilidad y autonomía para decir cómo se cumplirán los requisitos de la norma. Esto incluye determinar el nivel de detalle y el grado en que establece uno o más procesos para tener la confianza de que están controlados, se llevan a cabo según lo planificado y logran los resultados previstos del sistema de gestión de OSAS. Integra los requisitos del sistema de gestión de OSAS en sus diversos procesos comerciales. Ejemplo: diseño y desarrollo, compras, recursos humanos, ventas y mercadotecnia. ℵ Liderazgo y participación del trabajador. ISO 45001 dice: liderazgo y compromiso. Esto significa: esto es crítico para el éxito del sistema de gestión de OSAS, que tiene soporte y compromiso para todos los niveles. ISO 45001 insiste en que los aspectos de la salud y seguridad ocupacional ahora están incorporados en todo el sistema de gestión de la organización, requiriendo una mayor fuerza de su administración y liderazgo. Esto será un gran cambio para los usuarios que actualmente pueden delegar responsabilidades a un gerente de OSAS en lugar de integrar esto completamente en las operaciones de la organización. ISO 45001 requiere que los aspectos de salud y seguridad formen parte de un sistema de gestión general y ya no sean solo un extra. El liderazgo y el compromiso de la alta dirección de la organización, incluyendo la conciencia, la capacidad de respuesta, el soporte activo y la retroalimentación, son fundamentales para el éxito del sistema de gestión de OSAS y para el logro de resultados previstos. Por lo tanto, la alta dirección tiene responsabilidades específicas para las cuales deben estar personalmente involucrados o que necesitan dirigir. Una cultura que respalda el sistema de gestión de OSAS de la organización está determinada en gran medida por la alta dirección. Está caracterizado por, pero no limitado, a la participación activa de los trabajadores, cooperación y comunicación basadas en la mutua confianza, compartiendo percepciones de la importancia del sistema de gestión de OSAS por su participación activa en la detección de oportunidades de OSAS y la confianza en la eficacia medida. Una manera importante de demostrar el liderazgo de la alta dirección es alentando a los trabajadores a reportar incidentes, peligros, riesgos y oportunidades, y protegiendo a los trabajadores contra represalias como la amenaza de despido o acción disciplinaria cuando lo hacen. ISO 45001 dice: política de OSAS.
Esto significa una organización se compromete con este conjunto de principios establecidos como compromisos en los que la alta dirección delinea la dirección a largo plazo de la organización para apoyar y mejorar continuamente su desempeño de OSAS. Debe contener el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y sanas para la prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. El compromiso de eliminar y reducir los riesgos de salud y seguridad laboral, un compromiso con la mejora continua del sistema de gestión de OSAS y un compromiso con la consulta y participación de los representantes de trabajadores. Debe estar documentado, comunicado y disponible para las partes interesadas. Debe ser establecido, respaldado y soportado por la alta dirección. ISO 45001 dice: roles organizacionales, responsabilidades y autoridades. Esto significa: la alta dirección tiene la responsabilidad general del sistema de gestión de OSAS, rendición de cuentas y autoridad para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores. La alta dirección es responsable de las decisiones y actividades ante los órganos de gobierno de la organización, las autoridades legales y más ampliamente de las partes interesadas. Significa tener la responsabilidad final y se relaciona con la persona a quien se responsabiliza por la cuenta si algo no se hizo, si no está hecho apropiadamente, no funciona o no se logra su objetivo. Los trabajadores en el transcurso del desempeño de su trabajo deben cooperar con la alta dirección, la media dirección y supervisores cumpliendo estas responsabilidades. Cada persona en el lugar de trabajo necesita considerar no solo su propia salud y seguridad, sino también la salud y seguridad de los otros. Rendición de cuentas significa tener la responsabilidad final y se relaciona con la persona a quien se responsabiliza de si algo no se hizo, si no está hecho apropiadamente, no funciona o no se logra su objetivo. Los trabajadores deben estar habilitados para reportar situaciones peligrosas, para que puedan tomar medidas. Deberán ser capaces de reportar preocupaciones a las autoridades responsables según sea necesario, sin la amenaza de despido, medidas disciplinarias u otras represalias. ISO 45001 dice: consulta y participación de los trabajadores. Esto significa: la participación de los trabajadores y donde existan representantes de los trabajadores es un factor clave para el éxito del sistema de gestión de OSAS. Liderazgo y participación del trabajador. La participación permite a los trabajadores contribuir en el proceso de toma de decisiones sobre medidas de desempeño, de salud y seguridad laboral y cambios propuestos. La consulta implica una comunicación bidireccional que involucra diálogo e intercambio. La consulta implica la provisión oportuna de la información necesaria para que los trabajadores y donde existan los representantes de los trabajadores den su opinión informada para ser considerada por la organización antes de tomar una decisión. La retroalimentación en el sistema de gestión de OSAS dependen de la participación del trabajador. La organización deberá asegurar a los trabajadores de todos los niveles sean alentados a reportar situaciones peligrosas para que las medidas preventivas puedan ponerse en marcha y se tomen medidas correctivas. Significados de alentar la cooperación y participación de los trabajadores y donde existan representantes de trabajadores. En orden de asistirlos en el ejercicio de sus funciones en el sistema de gestión de seguridad y salud laboral y abolir barreras, pueden incluir la provisión de información y comunicación con respecto al alcance y objetivos del sistema de gestión de OSAS, la provisión de información operacional y capacitación en la identificación y eliminación de peligros y estrategias y evaluación de riesgos residuales, creando conciencia de los peligros y riesgos de la seguridad y salud laboral, mejorando la competencia, acceso a otros trabajadores para propósitos de comunicación acerca de los problemas de salud y seguridad, la provisión de tiempo y recursos adecuados para cumplir con los puntos de los incisos de la A a la C. Nota número 2. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, recomienda que el tiempo para los puntos A y E deberán ser permitidos durante las horas laborales.
La provisión de mecanismos para fomentar, promover, permitir la cooperación entre gerentes y no gerentes. Ejemplo, delegados de seguridad de trabajadores, comités de salud y seguridad de trabajadores o comités conjuntos de salud y seguridad, así como también provisiones para la selección de representantes a través del trabajador o de la organización sindical, de acuerdo con la aplicación de requisitos legales u otros requisitos. Proporcionar protección contra despido o represalias, incluyendo medidas disciplinarias u otras medidas adversas para reportar o para retirarse de situaciones de peligro serios o daño inminente. Crear y mantener una cultura de organización que sustente el sistema de gestión de OSAS, removiendo barreras de participación o reduciéndolas al mínimo cuando removerlas no sea posible. Es esencial si el sistema de gestión de OSAS es efectivo. La retroalimentación en el sistema de gestión de OSAS depende de la participación del trabajador. La organización deberá asegurar a los trabajadores de todos los niveles sean alentados a reportar situaciones peligrosas para que las medidas preventivas puedan ponerse en marcha y se tomen medidas correctivas. Nota 3. Las ILS de la Organización Internacional del Trabajo recomiendan que los trabajadores estén facultados para comunicar sus preocupaciones sobre las situaciones peligrosas a las autoridades externas responsables. Planificación. ISO 45001 dice: acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esto significa, el propósito de la planificación es prevenir efectos indeseados e identificar oportunidades que puedan ofrecer ventajas potenciales o resultados beneficiosos, como la mejora en el desempeño de la seguridad y salud ocupacional. Planificación no es un solo evento, pero un proceso continuo, anticipación de las circunstancias cambiantes y los riesgos y oportunidades continuamente determinantes, ambos para los trabajadores y el sistema de gestión de OSAS. Efectos indeseados pueden incluir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, incumplimiento con los requisitos legales u otros requisitos o daños a la reputación. Planificación considera las relaciones e interacciones entre las actividades y requisitos para el sistema de gestión como un todo. Las oportunidades de OSAS de dirección a la identificación de peligros, como están comunicados, y el análisis y mitigación de los peligros conocidos. Otras oportunidades de abordar las estrategias de mejora del sistema. Ejemplos de oportunidades para mejorar el desempeño de la OSAS. Funciones de inspección y auditoría. Análisis de riesgos laborales, análisis de seguridad laboral y evaluaciones relacionadas con tareas. Mejorar el rendimiento de OSAS aliviando el trabajo monótono o el trabajo a una tasa de trabajo predeterminada potencialmente peligrosa. Permiso para trabajar y otros métodos de reconocimiento y control. Investigaciones de incidentes o no conformidades y acciones correctivas. Evaluaciones ergonómicas y otras evaluaciones relacionadas con la prevención de lesiones. ISO 45001 dice: identificación de peligros. Esto significa, el proceso de la identificación de peligros ayuda a la organización a reconocer y entender los peligros en el lugar de trabajo y los trabajadores en orden de priorizar y eliminar o reducir los riesgos de OSAS. La identificación proactiva y continua del peligro comienza en la etapa del diseño conceptual de cualquier nuevo lugar de trabajo, instalación, producto u organización. Debería continuar mientras que el diseño se detalla y luego entra en operación, además de estar en curso durante todo su ciclo de vida para reflejar las actividades actuales, cambiantes y futuras. Si bien la norma no aborda la seguridad del producto, es decir, la seguridad del usuario final de los productos, deben considerarse los peligros que se producen para los trabajadores durante la manufactura, construcción, ensamblado o prueba de productos. La identificación del peligro ayuda a la organización a reconocer y entender los peligros en el lugar de trabajo y trabajadores en orden de priorizar y eliminar peligros o reducir riesgos OSAS. Los peligros pueden ser físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos o basados en movimiento y energía. El proceso de identificación de peligro de la organización debería considerar actividades de rutina y no rutina y situaciones, factores humanos, peligros nuevos y cambiantes, situaciones potenciales de emergencia, personas,
cambios en conocimiento de e información sobre peligros. ISO 45001 dice: evaluación de riesgos de OSAS y otros riesgos del sistema de gestión de OSAS. Esto significa, una organización puede usar diferentes métodos para la evaluación de riesgo de OSAS como parte de toda la estrategia para abordar los diferentes peligros y actividades. El método utilizado para evaluar el riesgo depende de usted. La norma no especifica qué información documentada debe mantenerse en los criterios y la metodología. Los procesos de la evaluación de riesgos del sistema de gestión de OSAS deberán considerar las operaciones y decisiones diarias. Por ejemplo, picos en el flujo de trabajo, reestructuración, así como problemas externos, por ejemplo, el cambio económico. Las metodologías pueden incluir consultas continuas a los trabajadores afectados por las actividades cotidianas, por ejemplo, cambios en la carga de trabajo, monitoreo y comunicación de nuevos requisitos legales y otros requisitos, por ejemplo, reforma regulatoria, revisiones de convenios colectivos en materia de salud y seguridad ocupacional, garantizar que los recursos satisfagan las necesidades existentes y cambiantes, por ejemplo, capacitación o adquisición de nuevos equipos o suministros mejorados. ISO 45001 dice: evaluación de oportunidad de OSAS y otras oportunidades del sistema de gestión OSAS. Esto significa, una organización debe tener un proceso para evaluar las oportunidades de OSAS para mejorar su desempeño. El proceso de evaluación debe considerar las oportunidades de OSAS y otras oportunidades determinadas, sus beneficios y el potencial para mejorar el desempeño de OSAS. Oportunidades para mejorar el sistema de gestión OSAS puede incluir mejorar la visibilidad del soporte de la alta gerencia para el sistema de gestión de OSAS, mejorar los procesos de investigación de incidentes, mejorar los procesos de participación del trabajador, benchmarking que incluye la consideración del desempeño anterior de la organización y el de otras organizaciones, colaborar en foros que se enfoquen en temas relacionados con la salud y seguridad. ISO 45001 dice: determinación de los requisitos legales y otros requisitos. Esto significa, la aplicabilidad de los requisitos legales y otro tipo pueden estar basados en los peligros y riesgos de OSAS relacionados con las actividades de una organización. Los requisitos legales pueden incluir legislación, nacional, regional o internacional, incluyendo estatus y regulaciones, decretos y directivas, órdenes emitidas por los reguladores, permisos, licencias y otras formas de autorización, juicios de tribunales o tribunales administrativos, tratados, convenciones, protocolos, acuerdos colectivos de negociación. Otros requisitos pueden incluir requisitos de la organización, condiciones contractuales, acuerdos de empleo, acuerdos con las partes interesadas, acuerdos con autoridades de salud, normas no reglamentarias, estándares de consenso y directrices, principios voluntarios, códigos de práctica, especificaciones técnicas, estatutos, compromisos públicos de la organización o su organización matriz. Y un favorito de los auditores en todos lados, esta norma. Recuerde que una vez que una organización elige adoptar un requisito o acepta un requisito, el cumplimiento o la conformidad con ese requisito se convierte en obligatorio. ISO 45001 dice: acción de planificación. Esto significa, estas acciones planificadas para abordar la identificación de los riesgos y oportunidades pueden ser gestionadas a través del sistema de gestión de OSAS o a través de otro proceso del negocio. Las acciones planificadas deben ser principalmente gestionadas a través del sistema de gestión de OSAS y deben implicar la integración con otros procesos de negocio, como los establecidos para la gestión del medio ambiente, calidad, continuidad del negocio, riesgos, recursos financieros o humanos. Se espera que la implementación de las acciones tomadas logre los resultados esperados del sistema de gestión de OSAS. Cuando la evaluación de riesgos de OSAS y otros riesgos ha identificado las necesidades de controles, las actividades de planificación determina cómo son implementadas en la operación, por ejemplo, determinar si incorporar estos controles en las instrucciones del trabajo o en acciones para mejorar las competencias. Otros controles pueden tomar la forma de medición o monitoreo.
Las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades también se deben considerar bajo la gestión del cambio, para garantizar que no se produzcan consecuencias imprevistas. ISO 45001 dice: objetivos de OSAS. Esto significa: los objetivos se establecen para mantener y mejorar el desempeño de OSAS. Esto incluye la reducción de riesgos, mejorar la salud o mejorar los procesos del sistema de gestión de OSAS. Los objetivos se establecen para mantener y mejorar el desempeño de OSAS. Los objetivos deben estar ligados a los riesgos y oportunidades y los criterios de desempeño que la organización tenga identificados como necesarios para el logro de resultados previstos del sistema de gestión de OSAS. Los objetivos de OSAS pueden ser integrados con otros objetivos de negocio y deben establecerse en funciones y niveles relevantes. Los objetivos pueden ser estratégicos, tácticos u operativos. Los objetivos estratégicos se pueden configurar para mejorar el desempeño general del sistema de gestión de OSAS, por ejemplo, eliminando la exposición al ruido. Los objetivos tácticos se pueden establecer a nivel de instalación, proyecto o proceso, por ejemplo, reduciendo el ruido en la fuente. Los objetivos operativos se pueden configurar en el nivel de actividad, por ejemplo, caja de máquinas individuales para reducir el ruido. La medición de objetivos OSAS puede ser cualitativa o cuantitativa. Las medidas cualitativas pueden ser aproximaciones, como resultados obtenidos de encuestas, entrevistas y observaciones. No es necesario establecer objetivos OSAS para cada riesgo y oportunidad que determine la organización. ISO 45001 dice: planeación para lograr los objetivos OSAS. Esto significa: la organización puede planear el logro de sus objetivos individual o colectivamente. Puede ser necesario desarrollar planes de proyecto más formales para objetivos complejos. Cuando sea práctico, cada objetivo debería estar asociado con un indicador, el cual puede ser estratégico, táctico u operacional. Soporte. ISO 45001 dice: recursos. Esto significa: un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional efectivo no puede mantenerse o mejorar sin recursos adecuados. Como una función de planeación, los recursos deberían ser determinados y provistos. Algunos ejemplos de recursos incluyen humano, natural, infraestructura, tecnología y financieros. Ejemplos de infraestructura incluyen los edificios de la organización, plantas, equipo, servicios, tecnología de información y sistemas de comunicación y sistemas de emergencia. Para asegurar que los recursos, tales como equipo, servicios, materiales, energía, conocimiento, finanzas y personas, son usados adecuada y eficientemente, es necesario tener procesos en orden para proveer, recolocar, monitorear, evaluar, optimizar, mantener y proteger esos recursos. Para asegurar la disponibilidad de recursos para futuras actividades, la organización debería identificar y evaluar los riesgos de posible escasez y monitorear continuamente el uso de los recursos para encontrar oportunidades de mejora en su uso. En paralelo, se debería investigar nuevos recursos, procesos optimizados y nuevas tecnologías. La organización debería revisar periódicamente la disponibilidad y sustentabilidad de los recursos identificados, incluyendo los recursos subcontratados, proveedores externos y tomar las acciones necesarias. Los resultados de estas revisiones deberían ser usados como entradas en las revisiones de estrategias, objetivos y planes de la organización. ISO 45001 dice: competencia. Esto significa: para poder determinar competencia, es necesario establecer antes criterios de competencia para cada función que afecte el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Entonces, estos criterios se podrían usar para evaluar competencia existente y determinar futuras necesidades. La competencia de los trabajadores debería incluir conocimiento y habilidades necesarias para identificar apropiadamente los peligros y lidiar con los riesgos de seguridad y salud ocupacional que estén asociados con su trabajo y lugar de trabajo. Los trabajadores pueden asistir a la organización en determinar la competencia necesaria para los roles. Los trabajadores deberían tener la competencia necesaria para alejarse de situaciones de daños que sean graves e inminentes. Para este propósito,
Es importante que los trabajadores sean provistos con suficientes entrenamientos en peligros y riesgos asociados a su trabajo. ISO 45001 dice: toma de conciencia. Esto significa, el personal necesita tomar conciencia de la relevancia de sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de seguridad y salud ocupacional y la efectividad del sistema de gestión, resultando en el desempeño organizacional. Además de los trabajadores, especialmente los trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra parte interesada, deberían tomar conciencia de los riesgos de seguridad y salud ocupacional a los que se encuentran expuestos. ISO 45001 dice: comunicación general, comunicación interna, comunicación externa. Esto significa, los procesos de comunicación establecidos por la organización deberían proveer la recolección, actualización y diseminación de información. Debería asegurarse que la información relevante es provista y entendible para todos los trabajadores y partes interesadas relevantes. La norma divide comunicación en interna y externa. Comunicación interna. La organización debe comunicar internamente la información relevante al sistema de gestión de OSAS entre los distintos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios al sistema de gestión de OSAS cuando sea apropiado. Asegurar sus procesos de comunicación le permite a los trabajadores el contribuir en la mejora continua. Comunicación externa. La organización debe comunicar externamente información relevante al sistema de gestión de OSAS, así como se estableció en los procesos de la organización, tomando en cuenta sus requerimientos legales y otros. La comunicación debería ser transparente. Ejemplo, la organización es abierta en la forma en la que deriva lo que ha reportado. Ser apropiado, a que la información cumpla las necesidades de las partes interesadas relevantes, permitiéndoles participar. Ser verídica, y no engañe a aquellos que dependan de la información reportada. Ser factual, precisa y fidedigna. No excluir información relevante. Ser entendible para las partes interesadas. ISO 45001 dice: información documentada, general, creación y actualización, control de la información documentada. Esto significa, es importante mantener a mínimo nivel la complejidad de la información documentada para asegurar efectividad, eficiencia y simplicidad al mismo tiempo. La organización debería crear y mantener información documentada de tal manera que asegure un adecuado y efectivo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. El principal enfoque debería ser en la implementación del sistema de gestión de OSAS y su desempeño, no en un complejo sistema de control de información documentada. Esto debería incluir información documentada en requerimientos legales y otros que sean aplicables y a los resultados de evaluación de cumplimiento. No es necesario que sea en forma de manual. Las acciones descritas en el punto 7.5.3 estriban particularmente a la prevención del riesgo en el mal uso de información documentada obsoleta. El control de la información documentada no debería tener un efecto o propósito de prevenir a los colaboradores de obtener la imagen completa de las amenazas y riesgos de su labor. Para una gestión efectiva de los procesos clave, por ejemplo, aquellos relacionados a identificar peligros significantes de OSAS, la organización debería establecer procedimientos que describan con un detalle apropiado la manera adecuada para realizar cada proceso. Si una organización decide no satisfacer los requerimientos de documentar un procedimiento, los colaboradores necesitan ser informados a través de comunicación o entrenamientos. La organización tiene la flexibilidad de determinar cuántos procedimientos sean necesarios. Mantener información documentada que provea información de los resultados alcanzados o evidencia de las actividades desempeñadas son parte de la documentación que necesita ser parte del proceso. La información documentada puede ser gestionada por cualquier medio: papel, electrónica, fotos y pósters, que sea usable, legible, fácil de entender y accesible a aquellos que necesiten de la información. Si los procesos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional son alineados con otros sistemas de gestión, una organización puede combinar la información documentada relevante de OSAS con la información documentada de los otros sistemas de gestión.
La confidencialidad del personal y la información médica de cada individuo debe ser respetada. Planificación y control operacional. ISO 45001 dice: planificación y control operacional. General. Esto significa: la planificación y control operacional necesitan ser establecidas e implementadas como sea necesario para asegurar la seguridad y salud ocupacional, al eliminar peligros, o si no es práctico, al reducir riesgos de OSAS a niveles tan bajos como sea razonablemente práctico para las áreas operacionales y sus actividades. Algunos ejemplos de control operacional de los procesos incluyen el uso de procedimientos y sistemas de trabajo, asegurar la competencia de los trabajadores, establecer programas de prevención o predicción de mantenimiento e inspección, especificaciones para la obtención de bienes y servicios, aplicación de requerimientos legales y otros requerimientos o instrucciones de manufactureros para el equipo, controles de ingeniería y administración, adaptar el trabajo para los trabajadores, por ejemplo, al definir o redefinir cómo está organizado el trabajo, al hacer la inducción de los nuevos trabajadores, al definir o redefinir procesos y ambiente de trabajo, al usar acercamientos ergonómicos, al diseñar nuevos o modificar lugares de trabajo, equipo, etc. ISO 45001 dice: eliminando peligros y reduciendo riesgos de OSAS. Esto significa: la jerarquía de peligros y control de riesgos es un sistema usado para minimizar o eliminar la exposición a peligros. La jerarquía de controles se utiliza para proveer un acercamiento sistemático para asegurar la seguridad y salud ocupacional, eliminar peligros y reducir o controlar riesgos de OSAS. Cada paso se considera menos efectivo que el anterior. Es usual combinar varios pasos en el orden de lograr la reducción de riesgos de OSAS a un nivel tan bajo como sea razonablemente práctico. ISO 45001 dice: gestión del cambio. Esto significa: la gestión del cambio, MOC por sus siglas en inglés, es la disciplina que guía cómo podemos preparar, equipar y apoyar a los individuos a adoptar los cambios correctamente. El objetivo de un proceso de gestión de cambio es asegurar la seguridad y salud ocupacional en el trabajo al minimizar la introducción de nuevos peligros y riesgos de OSAS dentro del ambiente de trabajo al ocurrir cambios, por ejemplo, con tecnología, equipo, servicios, prácticas de trabajo y procedimientos, especificaciones de diseño, materia prima, estándares o regulaciones. Dependiendo de la naturaleza de un cambio esperado, la organización puede usar una metodología apropiada, por ejemplo, revisión de diseño, para evaluar los riesgos y oportunidades de OSAS del cambio. La necesidad de gestión del cambio puede ser una salida de la planificación. ISO 45001 dice: procuración, general, contratistas. Esto significa: la procuración es el acto de adquirir, comprar bienes, servicios o trabajos de una fuente externa varias veces a través de licitaciones o subastas. Los procesos de procuración deberían ser usados para determinar, evaluar y eliminar peligros y reducir riesgos de OSAS asociados con, por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosas, materia prima, equipo o servicios antes de su introducción al lugar de trabajo. Los procesos de procuración de la organización deberían señalar requerimientos incluyendo, por ejemplo, suministros, equipo, materia prima y otros bienes y servicios relacionados comprados por la organización para estar conforme al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. El proceso debería además señalar cualquier necesidad de consulta y comunicación. La organización debería verificar que el equipo, instalaciones y materiales sean seguras para el uso de los trabajadores, asegurándose que el equipo sea entregado de acuerdo a las especificaciones y haya sido probado para asegurar que funcione como debe. Las instalaciones sean comisionadas para asegurar que funcionen como fueron diseñadas. Los materiales sean entregados de acuerdo a sus especificaciones. Cualquier requerimiento de uso, precauciones o cualquier otra medida de protección sean comunicadas y estén disponibles. La necesidad de coordinación reconoce que varios contratistas, por ejemplo proveedores externos, poseen conocimientos, habilidades y métodos especializados.
Ejemplos de actividades y operaciones de contratistas incluyen mantenimiento, construcción, operación, seguridad, limpieza, entre otras funciones. Los contratistas pueden también incluir consultores o especialistas en administración, contabilidad u otras funciones. La asignación de actividades a contratistas no elimina la responsabilidad de la organización con la seguridad y salud ocupacional de sus colaboradores. Una organización puede lograr coordinar con sus contratistas las actividades a través del uso de contratos que definen claramente responsabilidades de las partes involucradas. Una organización puede hacer uso de varias herramientas para asegurar el desempeño de OSAS de contratistas en el lugar de trabajo. Por ejemplo, mecanismos de premios o criterios de precalificación en los que se consideren desempeños anteriores en cuestiones de seguridad y salud, entretenimientos de seguridad o habilidades en seguridad y salud, así como un contrato de requerimientos directos. Cuando se coordine con contratistas, la organización debería dar consideración al reporte de peligros entre ella y los contratistas, controlando el acceso a áreas peligrosas y los procedimientos ante emergencias. La organización debería especificar cómo los contratistas coordinarán sus actividades con los procesos del sistema de gestión de OSAS de la organización. Por ejemplo, aquellos usados para la evaluación del control de entrada, confinamiento y exposición y a la gestión del proceso de seguridad y para el reporte de incidentes. La organización debería verificar que los contratistas son capaces de desempeñar sus tareas antes de permitir que procedan con su trabajo. Por ejemplo, al verificar que los récords del desempeño de OSAS sean satisfactorios, se haya cumplido con los criterios de calificación, experiencia y competencia de los trabajadores, los recursos, equipo y preparaciones de trabajo sean adecuadas y estén listas para que el trabajo proceda. ISO 45001 dice: outsourcing. Esto significa: cuando haya subcontratación, la organización necesita tener el control de las funciones subcontratadas y de los procesos para lograr los resultados esperados del sistema de gestión de OSAS. Dentro de las funciones subcontratadas, la responsabilidad de estar conforme a los requerimientos de la norma es de la organización. Subcontratar. Verbo: hacer un arreglo donde una organización externa desempeña parte de las funciones o procesos de la organización. Nota 1 a la entrada. Una organización externa está fuera del alcance del sistema de gestión, aunque la función o proceso subcontratado está dentro del alcance. La organización debería establecer la extensión del control sobre las funciones o procesos subcontratados de acuerdo a factores como la habilidad de la organización externa de cumplir con los requerimientos del sistema de gestión de OSAS de la organización, la competencia técnica de la organización para definir controles apropiados o evaluar qué tan adecuados son los controles, el efecto potencial que tendrán los procesos o funciones subcontratadas sobre los resultados esperados del sistema de gestión de OSAS, la extensión en la cual los procesos o funciones subcontratados son compartidas, la capacidad de la organización de lograr los controles necesarios a través de la aplicación de sus procesos de procuración, oportunidades de mejora. ISO 45001 dice: preparación y respuesta ante emergencias. Esto significa: los planes de preparación ante emergencias pueden incluir eventos naturales, técnicos o provocados por el hombre que ocurran dentro o fuera de las horas de trabajo. Si es posible, la planificación de emergencia debería enfocarse en prevenir que ocurran emergencias y en caso de que se falle en esto, deberían desarrollar un plan de acción correcto para mitigar los resultados y efectos de cualquier emergencia. Mientras el tiempo pasa, más información se vuelve disponible. Usualmente a través de estudios de emergencias, al momento que ocurren, un plan debe evolucionar. El desarrollo de planes de emergencia es un proceso cíclico común de muchas disciplinas de gestión de riesgo. Responder a emergencias y conducir simulacros proporcionan lecciones, las cuales pueden ser usadas para mejorar planes existentes. Debería haber un proceso formal en donde se requieran interrogaciones seguidas de una emergencia simulada o actual. Las interrogaciones deben analizar la emergencia y determinar qué se puede hacer para mejorar la respuesta de la organización. Los resultados de estas sesiones deberían ser integrados dentro de los procesos de emergencia. ISO 45001 dice: monitoreo, medición, análisis y evaluación de desempeño. General. Esto significa:
Para conseguir los resultados esperados del sistema de gestión de OSAS, los procesos deberían ser monitoreados, medidos y analizados. Ejemplos de qué puede ser monitoreado y medido pueden incluir, pero no se limita a, quejas de salud ocupacional, salud de los trabajadores a través de seguimientos y ambiente de trabajo, incidentes relacionados al trabajo, lesiones y enfermedades y quejas, la efectividad de controles operacionales y ejercicios de emergencia o la necesidad de modificar o introducir nuevos controles, competencia. Ejemplos de lo que puede ser monitoreado y medido para evaluar el cumplimiento de los requerimientos legales puede incluir, pero no se limita a, identificar los requerimientos legales, ya sean requerimientos legales que han sido determinados o si la información documentada de la organización está actualizada. Acuerdos colectivos que comprometan legalmente. El estatus de las brechas al cumplimiento que fueron identificadas. Ejemplos de qué puede ser monitoreado y medido para evaluar el cumplimiento de otros requerimientos puede incluir, pero no se limita a, acuerdos colectivos que no comprometan legalmente, normas y códigos, políticas corporativas y otras reglas y regulaciones, requerimientos de seguros. Los criterios son lo que la organización puede usar para comparar su desempeño. Ejemplos son benchmarks contra otras organizaciones, normas y códigos, los códigos y objetivos de la organización, estadísticas de OSAS. Para medir los criterios usualmente se usan indicadores, por ejemplo, si el criterio es una comparación de incidentes, la organización puede elegir observar la frecuencia, tipo, severidad o número de incidentes. Entonces el indicador puede ser determinado de acuerdo a cada uno de esos criterios. Si el criterio es una comparación de finalización de acciones correctivas, entonces el indicador puede ser el porcentaje de cierre en tiempo. El monitorear puede incluir revisiones continuas, supervisión, observación crítica o determinar el estatus para identificar cambios en los niveles de desempeño requeridos o esperados. El monitoreo puede aplicarse al sistema de gestión de OSAS, a procesos o a controles. Ejemplos incluyen el uso de entrevistas, revisiones de información documentada y observaciones de trabajo. Las mediciones normalmente involucran la asignación de números a objetos o a eventos. Es la base para la información cuantitativa y se asocia generalmente con la evaluación de desempeño de programas de seguridad y vigilancia de salud. Ejemplos incluyen el uso de equipo verificado y calibrado para medir la exposición a sustancias peligrosas o la calculación de la distancia segura ante peligros. El análisis es el proceso de examinar información para revelar relaciones, patrones y modas. Esto significa el uso de operaciones estadísticas, incluyendo información de organizaciones similares, para ayudar a llegar a conclusiones de la información. Este proceso es asociado normalmente con actividades de medición. La evaluación de desempeño es una actividad que se lleva a cabo para determinar la efectividad y adecuación de lo tratado para lograr los objetivos del sistema de gestión de OSAS establecidos. ISO 45001 dice: evaluación de cumplimiento. Esto significa la frecuencia y tiempo de las evaluaciones de desempeño pueden variar dependiendo de la importancia de los requerimientos, variaciones en las condiciones operacionales, cambios en los requerimientos legales y otros requerimientos y el desempeño anterior de la organización. Si los resultados de la evaluación de cumplimiento indican una falla al cumplimiento de requerimientos legales, la organización necesita determinar e implementar acciones necesarias para lograr el cumplimiento. Esto puede requerir comunicación con una agencia regulatoria y un acuerdo para el curso de acción para el cumplimiento de los requisitos legales. Cuando un acuerdo como este sea usado, se convierte en una obligación de cumplimiento. Un incumplimiento no es necesariamente elevado a una no conformidad. Por ejemplo, se identifica y corrige por los procesos del sistema de gestión de OSAS. No conformidades relacionadas al cumplimiento necesitan ser corregidas, incluso aquellas no conformidades que no resulten en no cumplimiento de requerimientos legales. La organización debería evaluar su cumplimiento por medio de monitoreo, medición, análisis y revisión de desempeño, contra las obligaciones de conformidad. Este proceso permite a la organización demostrar su compromiso para satisfacer las obligaciones de conformidad y mitigar las acciones legales potenciales o acciones de sus partes interesadas. Todas las obligaciones de cumplimiento necesitan ser evaluadas periódicamente, aunque la frecuencia y tiempo de cada una pueda ser distinta de acuerdo a los requerimientos legales de la organización,
Relevancia de otros requerimientos adoptados como obligación de cumplimiento. Cambios en las obligaciones de cumplimiento. El desempeño anterior de la organización relacionado con las obligaciones de cumplimiento. Variaciones esperadas en el desempeño de un proceso o actividad. 9.2. Auditoría interna. ISO 45001 dice: auditoría interna, general, programa de auditoría interna. Esto significa, la extensión del programa de auditoría debería basarse en la complejidad y nivel de madurez del sistema de gestión de OSAS. La organización puede establecer objetiva e imparcialmente de la auditoría interna, creando un proceso que separe los roles de los auditores como auditores internos de sus labores normales, o la organización puede también usar gente externa para esta función. (9.3) Revisión por la dirección. ISO 45001 dice: revisión por la dirección. Esto significa, esta revisión debería no solo ser una presentación de información, pero debería enfocarse en evaluar el desempeño OSAS e identificar oportunidades de mejora. La revisión por la dirección debe ser de alto nivel, no tiene que ser una revisión exhaustiva de información detallada. Clarificación de términos usados en relación con la revisión por la dirección. Idoneidad. ¿Qué tanto es adecuado el sistema de gestión para el propósito de la organización, operaciones, cultura y sistemas de negocio? Adecuación. El grado en el que el sistema de gestión es suficiente en cumplir con los requerimientos aplicables. Efectividad. El grado en el que las actividades planeadas sean realizadas y los resultados planeados logrados. Los temas listados en 9.3, de la A a la G, de la revisión por la dirección no necesitan ser vistos al mismo tiempo. La organización debería determinar cuándo y cómo la revisión de la dirección los considerará. Las revisiones por la dirección son una parte crítica de la mejora continua del sistema de gestión. El propósito de esas revisiones es que la alta dirección tome una evaluación crítica y estratégica del desempeño del sistema de gestión y recomiende mejoras. 10.1. Mejora. ISO 45001 dice: mejora, general, incidente, no conformidad y acción correctiva. Esto significa, la organización debería considerar los resultados del análisis y evaluación del desempeño OSAS, evaluación del cumplimiento, auditorías internas y revisión por la dirección cuando tome acciones de mejora. Ejemplos incluyen acción correctiva, mejora continua, innovación y reorganización. Pueden existir procesos separados para investigaciones de incidentes y no conformidades dependiendo de los requerimientos de la organización. Ejemplos de incidente, no conformidades y acciones correctivas incluyen, pero no se limita a: incidente, eventos cerca de fallos relacionados al trabajo, lesiones y enfermedades, exposición a peligros de salud, enfermedades ocupacionales, daño de equipo y edificio, daño a vehículos donde pueda ser un riesgo OSAS. No conformidad, equipo de protección que no funcione adecuadamente, fallo en aplicación de requerimientos legales o procedimientos prescritos que se sigan. Acciones correctivas, como se indicó en la jerarquía de controles: eliminación de peligros, sustitución de materiales, diseño o modificación de equipo o herramientas, desarrollo de procedimientos, mejora de competencia de trabajadores afectados, cambios en frecuencia de uso o uso de equipo de protección personal. Los análisis de causa raíz se refieren a la práctica de exploración de todos los posibles factores asociados con un incidente por medio de preguntas: ¿qué ha pasado y por qué ha pasado?, para proveer una entrada a lo que puede hacerse para que se prevenga de que vuelva a pasar. Cuando se determine una causa raíz de un incidente o no conformidad, la organización debería usar métodos apropiados a la naturaleza del incidente o no conformidad que está siendo analizada. Este análisis puede identificar múltiples fallas, incluyendo factores relacionados con comunicación, competencia, fatiga, equipo o procedimientos. Los análisis de causa raíz deberían enfocarse en prevención en lugar de buscar culpables o castigar. Las acciones, incluyendo acciones correctivas, deberían basarse en la naturaleza del incidente o no conformidad y deberían implementarse oportunamente. Revisar la efectividad de las acciones correctivas se refiere al grado en el que controlan adecuadamente las causas raíz. Cuando las acciones den por resultado cambios en el sistema de gestión OSAS, el proceso debería asegurar que toda la documentación relacionada, entrenamientos y récords sean actualizados y aprobados, y que los cambios sean comunicados a quien necesite conocerlos. El proceso MOC debería ser aplicado.
10.1 Mejora. ISO 45001 dice: mejora continua. Esto significa: mejora continua es un acercamiento paso a paso para mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional a lo largo del tiempo. Para resumir, algunos puntos clave. ISO 45001 dice que su intención es ser aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente del tamaño, tipo y actividades. Es aplicable a los riesgos de OSAS bajo el control de la organización, tomando en cuenta factores como contexto en el que la organización opera y las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. ISO 45001 no menciona criterios específicos de desempeño de OSAS ni es preceptivo acerca del diseño del sistema de gestión de OSAS. ISO 45001 permite a las organizaciones, a través de su sistema de gestión, integrar otros aspectos de seguridad y salud, así como el bienestar del trabajador. La norma ISO 45001 no abarca problemas como producto seguro, daño de propiedad o impactos ambientales, más allá de los riesgos a trabajadores y otras partes interesadas. Transición de QS. Acuerdos. Política de revisión documental o etapa 1. Si el cliente tiene un certificado de DQS en ISO 14001-2015, RC 14001-2015 con sistemas integrados, una revisión documental por separado para ISO 45001 es una opción, mas no un requisito. Un cliente o auditor puede solicitar una revisión documental, análisis gap o transición en cualquier momento. Una revisión documental fuera de sitio u opcionalmente en sitio es requerida para una certificación solo en OSA 18001 sin sistemas integrados para la transición a ISO 45001-2018. Una etapa 1 en sitio es requerida para una nueva certificación en ISO 45001-2018. Clientes con certificación OSA 18001 deben completar su auditoría de transición antes del 31 de diciembre de 2020. Las auditorías de transición serán conducidas como auditorías de recertificación. Recomendamos planearla para que coincida con su siguiente auditoría de recertificación, ya que es la manera más eficiente en cuanto a costos de transición. Los clientes también pueden elegir el hacer la auditoría de transición durante un seguimiento. Después de una decisión de certificación positiva, el cliente recibirá un nuevo certificado con la misma fecha de expiración que tenía el certificado viejo. Esto quiere decir que el ciclo de certificación previo continúa hasta la siguiente recertificación planeada. Línea de tiempo, transición de QS. En resumen, OSA 18001 será obsoleta, se espera para 2021. El periodo de transición para ISO 45001 consta de 3 años desde la emisión de la norma, 12 de marzo de 2018 a 12 de marzo de 2021. Nuevos certificados en OSA 18001-2007 expirarán el 12 de marzo de 2021. Para recibir su nuevo certificado en tiempo, por favor planee sus auditorías de transición antes del 31 de diciembre de 2020. Una planeación temprana le permitirá asegurar sus fechas. Le agradecemos su atención. Para análisis gap, auditorías documentales, auditorías de transición o cursos de capacitación, favor de contactar a su representante de servicio al cliente. DQS de México. Soluciones en sistemas de gestión.